Tiene que ser reformado de acuerdo a las necesidades propias de cada sector, de cada país. Se necesitan que estas reformas funcionen luego de la evaluación pertinente. La última reforma que se hizo del ciclo básico en nuestro país data del año 1996, donde se llevó adelante la reforma curricular consensuada. Tiene que evaluarse el resultado de esa reforma curricular y de allí tomarse los correctivos del caso. Probablemente tenga que ser menos enciclopedista, probablemente tenga que ser menos extenso dentro de los procesos cognitivos, pero tiene que ser reforzado en la parte de valores, en la parte ética, en la parte moral y sobre todo en la educación para la vida, en una educación para la democracia y en una educación en paz, preservando nuestro medio ambiente. La calidad de la educación en las escuelas públicas de nuestro país es variada. Depende del grado de responsabilidad que los directivos y el equipo de docentes de esa institución hayan asumido. Nosotros, como supervisores de educación, muchas veces nos vemos impedidos realizar un trabajo de aula permanente por la cantidad de establecimientos educativos. Un supervisor de primaria no deja de tener 80, 100 y hasta 200 escuelas. Y eso le impide hacer un trabajo de seguimiento pedagógico en el aula. Porque las instituciones fiscales todavía carecen de muchísimas cosas básicas y hay niños que no pueden realmente educarse como deberían y se convierte ya esto casi en un irrespeto para ellos. Me encuentro matriculado en una escuela catolicísima de unos padres salesianos y entonces ahí para asistir a la primera clase teníamos que haber primero subir a una capilla que había y ahí oír misa todos los días. Hasta el sábado había clase en esos tiempos. Entonces después de la misa íbamos a la clase. No eran malas las clases, lo que pasa es que los profesores, algunos los habían traído de Europa, sin duda, ¿no? Porque se notaba en el dialecto y cómo daban clases, y qué sé yo, era diferente el idioma, ¿no? Hablaban castellano, pero con unos dejos diferentes. En mi época, a lo menos en el colegio que yo estudié, nos inculcaban los valores, todo el tipo de valores, y más que todo la religión. En el ámbito estudiantil era súper bueno. O sea, ahora en la época que vivimos hay más indisciplina, permiten más cosas. La educación escolar, bueno, era sencilla, ¿no? Más era teoría, nos tomaban no las preguntas objetivas como ahora, sino que realmente eran temas. Y era mucho más simple, solamente nos basábamos en lo que eran libros, en los textos que nos daban en la escuela. En cambio ahora no es como ahora, pues, ¿no? Que se utiliza computadoras, que el internet, que el medio de comunicación, no, era más sencilla. Antes sí verdaderamente hasta los profesores verdaderamente se entregaban a la educación del alumno. Ahora no. Ahora como toda cosa, mejor dicho, todo el tiempo va cambiando. Ya es distinto a lo de antes, no hay punto de comparación. Pero la problemática de la educación es mucho más profunda, ya que existen diferentes dificultades que pueden coartar la educación del menor en materia de valores y creencias, formando traumas y resentimientos que en un futuro podrían afectar la forma de apreciar el mundo del individuo. Estos niños se ven forzados a trabajar, ya sea por necesidad o porque sus padres los obligan de manera irresponsable. Y en la mayoría de los casos, esta es la principal causa de deserción escolar. En lo físico, biológico, tienen serias afectaciones al desarrollo de su cuerpo. Por ejemplo, los niños que trabajan en bananeras, que tienen que enfrentarse al uso de pesticidas o a cargar objetos pesados. Eso deforma el esqueleto, les daña sus órganos internos. El niño o la niña son personas cuyo proceso de evolución
está en crecimiento, no son todavía totalmente, su cuerpo no está totalmente estructurado. El uso de elementos químicos daña los órganos del niño, deforma su esqueleto, su cuerpo se deforma, sus piernas se deforman. En todo el país, emprenderse una campaña que permita que los niños vayan a la escuela, estén protegidos en su casa y no estén trabajando y aportando económicamente al hogar como se supone que lo hacen, que no necesariamente es una aportación significativa a la economía familiar, pero sí es significativa al deterioro de la calidad de vida de los niños y niñas. 371.856 niños, 26,0% de los niños ecuatorianos menores de 5 años tienen desnutrición crónica, comparada con los estándares internacionales de referencia. Peor aún, 90.692 infantes de este total, 6,35% de los menores de 5 años tienen una desnutrición extrema. Los niños que sufren de desnutrición por motivos económicos que afectan a sus familias o el mal manejo de la distribución de los alimentos o en sus escuelas, disminuyen su rendimiento y predisposición a la hora de atender en el aula y en algunos casos va a afectar severamente su salud. El rendimiento escolar es la primera consecuencia que se ve en nuestros niños. Aparte de la deficiencia en el desarrollo, las malas calificaciones, en general poco rendimiento, podemos ver ciertos síntomas que resultarían a veces hasta confusos, ¿no? Muchas personas dicen, tal vez un niño se duerma porque no comió bien, tal vez comió algo que le produjo esa somnolencia. Es muy común que un niño con un acceso a la alimentación mala o poco presupuesto de sus padres para comprar comida haya desayunado, por ejemplo, exclusivamente pan. ¿Sí? Los panes de panadería o lo que sea producen una elevación muy precoz de los niveles de azúcar en la sangre y una producción enorme de insulina. Eso provoca una especie de resaca o algo así como la hora boba, como llamamos los puertorriqueños, y los niños se duermen, no necesariamente porque no comieron, sino porque comieron alimentos energéticos y azúcares en exclusividad. Cuando un niño se alimenta con huevos en el desayuno, una fruta o algo así, tiene un rendimiento mucho más indicado para esta edad y se le nota una actitud mucho más receptiva en términos generales. Todo el resto serían especificidades y tecnicismos. En el Ecuador, el porcentaje de migración entre personas de 19 a 29 años es de 46,37%. Los niños ecuatorianos tienen que lidiar con la migración de sus padres, quienes buscan incrementar sus ingresos en otros países y viajan muchas veces de manera ilegal, dejando a sus hijos al cuidado de sus familiares y hasta amigos, creando un ambiente de soledad e inseguridad en el infante. El problema de la dolarización obligó a mucha población nuestra en las últimas 2 décadas a salir del país. El afecto que desapareció de los padres a sus hijos se convierte como en desafecto, se convierte como en aislamiento, como en una forma de no saber a quién consultar y explicar sus deseos de entender lo que va aprendiendo en el camino, el niño. Entonces, ¿qué ocurre? El niño con el tío, con no la misma relación familiar, el impacto sentimental de su padre que no está aquí y de su madre que no lo atiende porque están fuera del país, hizo que retenga determinada información y no la transmita a quien está a su cuidado. A eso se expresa el problema de su aislamiento natural. Llega a la escuela y cumple una función diferente. Parece que atiende y no la clase, como que la clase se queda perdido en el espacio. No le llega buena la información a él y se provoca el problema que le decía de la ruptura en el aprendizaje. El niño no logra detectar bien la información educativa. Se desarrolla un proceso mal, de paso. Nuestra educación es una educación no de enseñanza y aprendizaje, no de doble vía. Es un problema de enseñar para que aprendan. Entonces no hay la interconexión dinámica que posibilite al docente aprender del niño para mejorar sus metodologías, sus procedimientos de enseñanza, de aprendizaje, digamos. Entonces hace que
sea una educación vertical, una educación de que él tiene que aprender todo lo que se le da desde acá, sin procesos de razonamiento. Y eso convierte en dificultosa la educación. El 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 25% de abuso sexual. Esto ocurre incluso dentro de las aulas de clase. Los casos son variados, desde abusos dentro de la propia familia, personas ajenas que esperan en las calles o parques, y hasta los mismos profesores, creando en el niño un ambiente de inseguridad, acompañado de un largo silencio. Si nos referimos a abuso como aquello